esta serie de sermones en la carta a los Efesios. Para el último domingo de este mes de noviembre debemos empezar lo que es pues, la parte de las predicaciones de Adviento. Entonces prácticamente ya nos queda un domingo más, porque el próximo domingo, por ser el aniversario de la iglesia, pues el mensaje tendrá un tenor un poco diferente. Y si repasamos rápidamente en lo que tiene que ver con el mensaje de hoy, lo que la carta a los Efesios nos ha venido enseñando nuestro Dios a través del apóstol, vamos viendo cómo por la gracia de Cristo el Señor ha transformado la vida del creyente, y esa vida transformada por gracia debe manifestar esa gracia. Y hay varias áreas de la vida del creyente que se han venido estudiando, se han venido repasando en el transcurso o en el caminar a través de esta carta a los Efesios. Hemos visto cómo esa gracia del Señor en nuestra vida debe manifestarse en la vida del creyente para crecimiento de la iglesia, en el servicio, crecimiento de la iglesia a través de los ministerios para los cuales Dios nos ha capacitado. También hablamos de cómo el Señor, a través de su gracia, nos ha dado una gran bendición y se debe manifestar en el crecimiento en el hogar, en nuestras propias familias. Veamos estos últimos domingos cómo Dios ha dado gracia y bendición a través de la construcción de la familia, en la relación matrimonial y en la relación padres e hijos. Y podremos decir que son prácticamente las áreas de la vida del creyente, ¿no? Iglesia, familia, relación matrimonial, relación padres e hijos. Pero nos falta una área muy importante, y seguramente muy importante para cada uno de nosotros, aunque pareciera, por cómo ha venido desarrollándose la epístola, que sí queda como una parte importante, es parte del mensaje, pero no es la más importante para el Señor. Al Señor le preocupa principalmente nuestra vida, pero sabe también, y lo ha puesto así en nuestra vida, que debemos cada uno de nosotros ejercer los dones y talentos también a través de un trabajo en lo que nosotros llamamos como secular. Es decir, en nuestra vida cotidiana, la forma en la que el Señor nos permite desarrollarnos y trabajar para ganar ese pan cotidiano que Él da a nuestra vida. Y entonces, en esta carta a los Efesios no es la excepción, se va a mencionar o se menciona, ya casi para terminar, esta área también, que sí es importante, no la más importante, pero sí importante de la vida del creyente, como también ahí la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas debe estar presente. Entonces, después de que Dios nos ha dado los órdenes y roles de mandatos precisamente en las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos, ahora se manifiesta y nos habla de la relación en los términos de la epístola de amos y siervos o de amos y esclavos. Pero para nuestro contexto, y así lo manifestamos en el título del mensaje, hablamos de jefes y empleados. Y creo que todos de alguna manera caemos en alguna de esas categorías. Solamente quien ya esté jubilado y ya no trabaje para nadie y viva de sus rentas, como luego dicen, está bien, los vamos a excluir, pero no debiéramos de dejar que este mensaje sea en nosotros, porque seguimos teniendo muchas relaciones en las que siempre debe manifestarse la gracia del Señor. ¿Qué oramos para pedir la dirección de Dios? Señor, habla a nuestro espíritu, que podamos entender tu palabra y también manifestar, Señor, tu gracia en nuestras vidas a través de las relaciones, en el trabajo que tú nos has concedido a cada uno. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La época en que el apóstol escribe esta epístola es una época en que la esclavitud es algo totalmente válido. Tenía signos que la esclavitud era algo real, algo funcional dentro de los diferentes imperios y era aceptado totalmente política y socialmente. Se sabía que había diferentes roles, funciones y clases y era aceptado que una persona tuviese a su servicio esclavos. Ese es el contexto en que se escribe, por eso no puede ir en términos diferentes. Se habla de amos, se habla de esclavos, se habla de amos y de siervos. Y los esclavos estaban total y completamente sometidos. ¿Qué pasa
en esta relación cuando el Evangelio de la gracia de Cristo llega a la vida de estos amos y a la vida de estos esclavos. Bueno, cuando entendemos que en este periodo de la palabra esto es real, esto es válido, esto es permitido completamente, estaba justificada la esclavitud, tenemos entonces que tomar este contexto para entender el mensaje. Y nos vamos a dar cuenta que la palabra que el apóstol deja expresada a la iglesia es que en la iglesia puede haber, en principio, estas dos clases dentro del mismo cuerpo de Cristo. Es decir, nadie está exento, más adelante lo va a decir, Dios no hace excepción de personas, y en la iglesia es totalmente válido que haya, en la época en que se está escribiendo esto, amos, pero también los esclavos tenían el derecho y el privilegio, Dios se los daba, de ser parte de la misma iglesia. Y esto tenía que transformar la relación. Porque mientras unos eran amos y otros eran esclavos, y de ninguna manera se les dice que dejen de hacerlo, en ningún momento se le dice al amo, deja libres a tus esclavos, en ningún momento se le dice a los esclavos, pueden emanciparse de sus amos. Lo que sí se les dice es, recuerden que ustedes son todos hermanos en Cristo Jesús. Y este es un mensaje que debe cambiar, por gracia, las relaciones entre ellos. De alguna manera, de una forma bastante directa, lo veíamos en la lectura que hicimos hace un momento, en la lectura devocional, la carta del apóstol a Filemón. Y creo que la mayoría, y espero que todos conozcamos la historia, si la repasamos rápidamente, Onésimo es un esclavo. Onésimo está sujeto a Filemón, él es su amo. Y bueno, los historiadores dicen que este esclavo seguramente escapó por el tenor de la carta, escapó y se fue, obviamente sin permiso de su amo, seguramente buscando, anhelando la libertad de su esclavitud. Sale, se emancipa de Filemón y de alguna manera llega a encontrarse con Pablo. Conoce del Evangelio, se convierte y ahora es cristiano. Pero también Filemón es un hombre que ha conocido el Evangelio, siendo amo y seguramente de muchos más esclavos, y también conoce el Evangelio y ahora es cristiano. Y lo que la palabra nos va a decir en esta porción de Efesios se cumple de una manera muy precisa y real en la carta a Filemón. Pablo le va a decir a Onésimo, tienes que regresar y presentarte delante de Filemón. Que te hayas hecho creyente no te libera de tu responsabilidad como esclavo. Y esto puede sonar grave en nuestros oídos, pero es una realidad. Hay responsabilidad. Él sabía que su condición estaba representada en esclavitud y el que ahora fuese cristiano le obligaba a cumplir con sus responsabilidades. Tienes que regresar con tu amo. Claro, el apóstol escribe una carta de recomendación y creo que más que recomendación, le está cobrando, y así lo veo yo, los favores a Filemón. Y le dice, y todo lo que te deban yo te lo pago, pero nomás acuérdate que tú me debes más. Así se lo dice, muy claramente se lo dice así el apóstol. Y por un lado, la condición de Onésimo no cambia. La condición en su labor, en su servicio, en su trabajo, en su responsabilidad, no ha sido modificada. Ahora es un creyente y ahora es un hijo de Dios, que tiene que cumplir con la responsabilidad que tiene. Por el otro lado está Filemón, que sigue siendo amo. Y seguramente muy enojado y molesto porque uno de sus esclavos había escapado. Sin embargo, cuando éste regresa, tiene que recibirle, le dice el apóstol, como uno de sus hermanos y tratarlo con ese respeto. Esto nos está manifestando precisamente lo que esta porción de la carta a los Efesios nos enseña. Y si leemos los primeros versículos, vamos a ver del 5 al 7, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor
y no a los hombres. Hay algunas partes o frases muy interesantes en esta porción de la palabra. La obediencia de la cual habla el primer versículo es una misma obediencia de sujeción, de la cual ha hablado entre hijos y padres, de la cual ha hablado entre la compañera y el varón. Una sujeción cuando le habla al pueblo de Dios y les dice que debemos estar todos sujetos los unos a los otros, en una nueva condición que tenemos como hijos, como creyentes, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es una obediencia que cause frustración, que cause el sentir humillación, sino una obediencia que está demandada por el Señor y a la cual el creyente debe sujetarse. Es una obediencia totalmente diferente. Pero sigue hablando en el mismo tenor cuando dice vosotros amos a vuestros amos terrenales, y agrega una expresión interesante, con temor y temblor. Esta expresión de temor y temblor significa literalmente dándole honor a la persona que merece ese temor y temblor, considerando el honor que esa persona tiene. Y no está quitando, vuelvo a decirlo, de los esclavos o de los siervos en la responsabilidad que tienen de servir a sus amos. Y deben de hacerlo con ciertas características. Seguramente muchos esclavos servían a sus amos por miedo, que es diferente de este temor y temblor, por miedo al castigo, por miedo al azote, por miedo al encierro, o por miedo a ser vendidos más adelante a un amo que los tratase aún peor, o incluso por miedo a la muerte. Pero ahora se les dice que deben servir con sencillez, porque el corazón de este siervo ha sido cambiado, porque ahora sabe que servir a su amo es o equivale a estar sirviendo al Señor, no tratando de agradar solamente el ojo de ese amo, sino considerándose a sí mismos siervos de Cristo con una responsabilidad. Y a mí me impresiona cuando les dice: les debes de servir de buena voluntad, no por obligación, sino de buena voluntad. Y esto va cambiando la dinámica del trato, aún siendo siervos y amos, en la relación, en el pueblo de Dios, entre creyentes. Los esclavos, al conocer el Evangelio, al conocer que ahora eran libres en Cristo Jesús, al escuchar esas preciosas palabras de que la verdad los hacía libres, seguramente deseaban una libertad mucho más amplia que solamente la libertad espiritual. Pero si el Señor ya me libertó de mis pecados, ya me libertó de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del enemigo, pues de una vez que me liberte de la esclavitud física que tengo. Y esto no sucedía de esta manera. Seguramente muchos de ellos no lo entendieron y hubo problemas en medio de la iglesia. Generalmente las palabras se dan precisamente porque hay situaciones que hay que corregir. Las diferencias entre amos y esclavos que habían conocido el Evangelio eran algo real y estaban afectando la vida de la iglesia. Y si se hubiese inclinado la palabra por alguno de ellos, si le hubieran dicho a los esclavos: tienes que seguir sujeto bajo el yugo y olvídate de una nueva relación, porque o puedes ser libre, emancípate y ya no hagas caso de tus amos, cualquiera de los dos hubiera afectado a la iglesia. Los amos no hubieran quedado conformes. ¿Por qué? Porque les estás dando la libertad. Y si les hubieran dicho lo contrario, los esclavos hubieran dicho: entonces, ¿dónde está la libertad que Cristo me dio? Y el problema hubiese seguido. Dios da una respuesta, como todo lo que el Señor da, con una sabiduría profunda. No quiere decir que termina la relación, sino que va a ser transformada. Y en otras palabras, redimida por la gracia de Cristo en la vida de estos hombres. Deberían procurar ambos
en principio, agradar primeramente a Dios. Y para agradar a Dios hay que amar a nuestro prójimo. Y esto transforma, esto cambia profundamente la relación entre ellos. ¿Qué pasa cuando un siervo ama a su Señor? Todos deberíamos de poder responder esto, porque nosotros somos siervos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría en la relación cuando un amo ama a sus siervos? Conocemos el amor que tiene Cristo por nosotros. Y esto debe permear esta nueva enseñanza, esta nueva naturaleza de la relación, porque Cristo la ha puesto en cada uno de nosotros. Debe permear la relación fraterna entre amos y esclavos. Y habría una equidad, no una igualdad, pero sí una equidad en medio de la iglesia. Estas instrucciones van a presentar principios de servicio y de autoridad, pero estas deben estar basadas en una relación fraterna que agrade principalmente a Dios. Ahora, ¿a dónde traemos esta enseñanza? Porque la esclavitud fue abolida completamente en nuestro país hace siglos, entonces tenemos que hablar de algo totalmente diferente. Bueno, yo creo que en la vida del creyente, lo decía al principio, una área importante de nuestra vida es el servicio o el trabajo que prestamos, siendo a veces empleados y siendo a veces empleadores, siendo jefes de alguna área del servicio o del trabajo que tenemos y al mismo tiempo estando sujetos a alguien que es nuestro jefe. Y esto también nos da una relación de servicio. En un momento dado, no sé si en la iglesia creo que no se da el caso, pero en un momento dado sí hemos conocido muchas iglesias en las que patrones y dueños de empresas que comparten el evangelio con sus empleados y la iglesia empieza a llenarse también de empleados. Y a veces se dice, bueno, es que aquí somos hermanos con el trabajo, yo sigo siendo tu patrón y tú sigues siendo mi trabajador y te trato como tal. Esto es lo que tiene que cambiar. Pero yo creo que hay mucho más que aprender al respecto cuando el Señor nos dice como siervos que debemos estar sujetos, que debemos servir al Señor, que no se trata de agradar al hombre, que quien tenemos que agradar es a nuestro Señor, a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que hablar de algo muy importante en la vida y en el testimonio del creyente, que es la responsabilidad. Quienes tenemos un trabajo, tenemos que ser responsables con ese trabajo. Cuando nosotros entramos a trabajar en algún lado, sea que se firme, o sea que se haga de palabra, o de la manera en que se ha hecho ese trato o ese contrato, estamos comprometiendo nuestra palabra, no solamente como seres humanos, como hombres y mujeres, sino como creyentes en Cristo, de que vamos a cumplir con el trato que se nos ofreció y que nosotros aceptamos, bajo la situación que haya sido, pero nosotros tuvimos que aceptar ese trato que se nos ofreció. Y entonces estamos comprometidos primeramente delante de Dios con el servicio que tenemos que prestar. Y empezamos con muchas situaciones que pueden causar el detrimento de nuestro testimonio delante de aquellos que son nuestros empleadores, sean creyentes o no sean creyentes. Muchas veces, y la expresión se usa muchísimo y se ha usado por tiempo, si tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Pero en la vida de un creyente en Cristo Jesús, esto no es posible. Si yo acepté un salario a cambio de un trabajo de 6, de 7, de 8 horas o de las que esté estipulado en el contrato que yo acepté, debo cumplir con el tiempo, con la asignación y con el servicio al cual me comprometí. Y podemos decir, bueno, es que eso sí estoy de acuerdo. Imagínense nada más la vida del esclavo que no tenía de ninguna manera opción de decir que no, y que además no recibía nada a cambio. En el mejor de los casos le daban un pedazo de tierra donde podía levantar un tejabán y la oportunidad de trabajar después de servir a su amo para tratar de cosechar algo para sí mismo y su familia. Y era a todo lo que podían aspirar.
Nosotros, hoy en día, aunque a veces decimos es poco, aspiramos a tener a un salario con el cual Dios nos permite sustentar nuestra vida y la de nuestra familia. Pero muchas veces, si lo oímos, empleados, nos quejamos: me pagan muy poco, me tratan muy mal, es mucho trabajo, nomás a mí me cargan la mano, etcétera, 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 etcétera. Sin darnos cuenta que no, como dice la palabra, estamos sirviendo al ojo, sino sirviendo primeramente al Señor. Y nos sabemos de memoria los pasajes que nos hablan de esto y que nos dicen que debemos servir, que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres. Pero cuando se trata de nuestro trabajo, parece que decimos: pero esto es punto y aparte. Todo lo demás sí, pero aquí no. Aquí yo tengo derechos. Aquí el sindicato me da derechos. Aquí la ley me da derechos. Y es cierto. Y la ley ha sido puesta por Dios también para beneficio de nosotros. Porque nada sucede en este mundo si no es por la voluntad de Dios, directo o permisivo. Pero el Señor también nos llama y tiene que hacernos reflexionar sobre nuestros compromisos y sobre todo lo que esto le hace al testimonio de nuestra vida como creyentes y al testimonio de la presencia del Señor en nuestra vida cuando no somos responsables con lo que tenemos que hacer y a lo cual nos comprometimos. Y esto puede ser todavía más grave, y disculpen por lo que voy a decir. He escuchado muchas personas que me dicen: es que dentro del horario de trabajo me queda tiempo para ponerme a leer la Biblia. Déjenme decirle que si usted cree que es muy piadoso, está haciendo algo que es equivocado. Dios no se agrada de que en el tiempo que usted está comprometido a trabajar, se ponga a hacer algo que no sea su trabajo, aunque usted crea que le está sirviendo al Señor. Es que ahí me pongo a evangelizar. ¿Por qué no evangeliza fuera de su tiempo de trabajo? Seguramente si trabaja 8 horas, le quedan otras 16. Use esas 16, no las que se comprometió a trabajar. No estamos ahí para cultivar nuestra vida espiritual y de comunión con Dios. Estamos ahí para servir y hacer a lo cual nos comprometimos. Cada vez que tomamos tiempo en nuestro trabajo para hacer una cosa que no corresponde, le estamos robando a nuestro patrón. Y no es sino un robo. Y cuando le robamos a alguien, estamos cayendo flagrantemente en una violación de uno de los mandamientos. Nos puede parecer muy piadoso. Sí, es que yo en mi trabajo oro, tengo hasta mi devocional, ahí leo mi Biblia, ahí me pongo a orar y me pongo a compartir. Me puedo dedicar 2-3 horas a eso y las otras 4 o 5 medio trabajo. Si usted cree que Dios se agrada de esto, está muy equivocado. Nosotros no tenemos por qué decidir sobre cómo hacer nuestra vida. La palabra es la que nos dice cómo agradar al Señor. Y la palabra es muy clara al respecto. Si tú tienes un compromiso, debes cumplir con ese compromiso. Nuestro compromiso por Dios es de 24 horas. Pero nuestro tiempo devocional debe ser nuestro tiempo, no el que el patrón nos está pagando. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no creer que agradamos a Dios cuando hacemos cosas que están totalmente equivocadas. Tenemos que servir. Y si ya terminamos, yo creo que la enseñanza en el servicio al Señor, y porque le estamos agradando a Él primeramente, es muy cierta. Seguimos siendo siervos inútiles y solamente hacemos aquello para lo cual se nos llamó. Siempre podemos hacer más. ¿Sabes qué esto le va a dar? Un buen testimonio de tu vida como creyente delante de aquel que te empleó. Y cuando diga: ¿por qué este empleado es tan servicial, tan dinámico, tan entregado, produce más que los demás? El testimonio de la presencia de Cristo está en tu vida. No es fácil de entender esto, hermanos, pero esta es parte, este entendimiento, esta forma de ver nuestro compromiso es parte de nuestra herencia reformada. Calvino entendió profundamente que la única manera de que la economía de la sociedad floreciera era cuando el Evangelio de Cristo llegaba al corazón de los hombres y mujeres de una ciudad. ¿Por qué? Porque esto los hacía responsables.
porque esto los hacía no robarse el tiempo, no llevarse las cosas del trabajo, cumplir perfectamente con aquello que tenían que hacer y siempre estar dispuestos a dar más. Se dice hoy en día que Calvino es de alguna manera el padre del capitalismo. La verdad es que en la época de Calvino, la ciudad en la cual él ejerció gobierno, además de pastorado, floreció y floreció grandemente. Y llegaron a ser una de las economías más estables hasta este tiempo. Sigue siendo la banca más estable, sigue siendo la economía más estable, sin fluctuaciones, y donde se dice no hay pobreza. ¿Por qué? Porque la gente es responsable. No sé si todavía lo hacen por amor al Señor, pero se les quedó como parte de su educación y cultura. Pero todo empezó porque alguien dijo y predicó a partir de la palabra que amar a Dios era entregarse en servicio para hacer lo que somos llamados a hacer y lo que nos hemos comprometido a hacer de buena manera, con una buena intención, con un buen corazón, porque no servimos al hombre, sino servimos a Dios. Puede sonar duro en nuestros corazones, pero es la palabra que el Señor nos da. La buena voluntad en el corazón del creyente se debe observar en todas las situaciones de su vida. Tener una buena intención, buscar la bendición del otro, buscar que las cosas florezcan y pedirle al Señor que, como le concedió a José, lo que sea puesto en nuestras manos prospere. Yo pienso en José al servicio de Faraón, y después de la historia de cómo llegó a ese puesto, una persona sin comunión con Dios y sin un llamado de Dios hubiese sido una persona resentida. Hubiese sido una persona que podría haber dicho, bueno, ahora voy a buscar mi propio beneficio, voy a buscar hacerme yo de riqueza, voy a buscar cobrarme todo lo que me hicieron. Pero no vemos eso en la vida de José. José, de alguna manera, y yo creo que esto es providencial, es la obra del Espíritu, aunque la Biblia no lo diga directamente, entiende que hay un propósito de Dios en todo lo que le ha sucedido y está dispuesto a servir, y sigue viendo a Faraón como su amo, a quien tiene que respetar, a quien tiene que servir, a quien le tiene que pedir permiso. Él no le da absolutamente nada de tierras a su familia, sino hasta que Faraón le dice, ¿sabes qué? Llámalos y entrégales. Entonces sí, hay un beneficio, lo tomo, porque he cumplido, porque ha sido prosperado Egipto, porque Dios me puso aquí para que fuera prosperado. Y él sirvió, administró e hizo todo para agradar primeramente a nuestro Dios. Entonces necesitamos precisamente que el Espíritu Santo guíe nuestro actuar, que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro servicio, en nuestro trabajo cotidiano, y que lo que hagamos glorifique a Dios y sea un buen testimonio. No suceda todo lo contrario, que cuando los patrones o cuando en algún empleo quieren contratar digan, pero cristianos no. ¿Por qué? Ay, es que esos a cada rato piden permiso porque tienen convenciones, reuniones, cultos a media semana, y entonces Ana pide permisos para irse porque están comprometidos con. Y no le digo que no pida permiso, lo puede hacer, y si el patrón se lo da, perfecto. Pero ¿y si le dicen que no? Me voy de todos modos porque primero debo obedecer al Señor antes que a los hombres. ¿Sabes qué? Este texto no está en ese contexto y no sirve para dar esa respuesta. Si usted tiene un compromiso de tiempo de trabajo y no le dan permiso, se tiene que quedar a trabajar. Porque eso es un buen testimonio de que usted es un hijo de Dios. No puede irse en desobediencia, ni puede robarle ni a la empresa, ni al patrón que le dio un trabajo. Y eso tenemos que entender. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe
en esa relación, esa buena relación que debemos tener con nuestros patrones. ¿Por qué? Dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Porque Dios tiene una retribución, porque hay una bendición de Dios que va más allá de un salario, que va más allá de un tiempo de descanso, que va más allá de poderme zafar temprano. Es una bendición profunda de las riquezas de la gracia de Dios. Satisfacción, testimonio, bendición que no solo recibimos, sino que podemos ser para otros. ¿Cuántos empleados han alcanzado a sus patrones por el testimonio de su trabajo? Y los hay. Pero ¿cuántos patrones dicen yo no quiero cristianos? ¿Y cuántos hay que dicen yo quiero contratar cristianos? Yo creo que ahí depende mucho del testimonio que hemos dado y que la persona tiene de que ciertamente somos responsables, serviciales y damos aún más de lo que se nos ha pedido, sabiendo que nuestro beneficio no lo vamos a sacar del patrón, sino que todo proviene de Dios. La bendición es de Dios, el pan sobre nuestra mesa lo pone Dios, no el patrón. La casa que tenemos, el carro que gozamos, la provisión y la bendición, ¿quién te la ha dado? Dios. No le damos gracias al patrón, damos gracias a Dios. Pero entonces servimos a Dios y el patrón es un instrumento de Dios para bendecir nuestra vida. Tenemos que cumplir plenamente con nuestra responsabilidad. Ciertamente no se puede dejar de lado la contraparte. Y yo no sé, si me voy a atrever a preguntar cuántos de ustedes en sus trabajos tienen gente a la cual les responde a ustedes, o sea, que tengan gente que ustedes sean su jefe. Bueno, no son muchos, pero también el Señor tiene palabra para ustedes. Hay que tratar a los empleados bien. No se vale maltratar a los empleados. Aunque estén bajo tu responsabilidad. La voy a pasar acá al frente, hermano, porque hay que explicar esto. Y vosotros, ambos, dice el versículo 9, haced con ellos lo mismo. Porque esto tiene que ser recíproco. Se busca una buena relación. Si hay empleados y empleadores dentro de la iglesia, una buena relación. Pero si se trata de trato hacia afuera, tiene que ser lo mismo. Nuestro comportamiento no puede cambiar. Si tenemos gente que está bajo nuestra responsabilidad, tenemos que darles un trato justo, un trato digno, un trato de amor al prójimo. No serán nuestros hermanos en Cristo, pero siguen siendo nuestros prójimos. Y la palabra nos ha indicado en la ordenanza que debemos amarlos. Dice, dejando las amenazas. ¿Y qué fácil se nos hace a los patrones amenazar a los que nos sirven? ¿Sabes qué? Tu trabajo es el que está en juego. Si no, lo vas a ver reflejado en tu cheque. Esas son amenazas comunes de los empleadores, de los patrones. O simplemente, bueno, pues tendré que levantar el reporte y atente a las consecuencias. No se trata de dar amenazas. Ciertamente, quien no cumple tiene que recibir lo que justamente merece. Pero no a través de la amenaza, porque esto no es digno del creyente. El creyente no tiene por qué estar amenazando. El creyente sabe que hay justicia y que hay caminos que seguir dentro de la legalidad y que podemos seguir para cumplir con las responsabilidades que tenemos. Sabiendo, dice, que el Señor es Señor de ellos y vuestro, y este está en los cielos. Y que para Él, dice, no hay excepción de personas. Dios nos ve y dice, son iguales. Vamos a ver quién está maltratando a quién. Y esta es una sección con la cual el apóstol finaliza y nos dice de una manera muy directa: empleadores, creyentes, denle un trato digno a sus empleados, porque Dios está mirando cómo te comportas. Porque Dios también es Dios de ellos.
porque el Señor también tiene cuidado de ellos. Sean sus hijos un cuidado especial como parte de su familia, o no sean sus hijos, de todos modos tiene un cuidado el Señor de su creación. Lo que sí es que el Señor va a demandar del creyente una responsabilidad mucho más alta, porque nosotros conocemos la gracia, hemos recibido esa gracia y debemos tratar a los demás con esa misma gracia. Así como esto ha permeado las relaciones esposo-esposa, la relación padres e hijos, esta misma autoridad que ha sido delegada, esta misma responsabilidad que Dios nos pide que tengamos en una sujeción mutua, no en una tiranía en ninguna de las relaciones, no en una desobediencia en ninguna de las relaciones, no en algo que conlleve a un problema de división, sino en una sujeción bajo el amor del Señor, es la demanda de Dios para el pueblo creyente. La iglesia está llamada a dar un buen testimonio en cualquier área de la vida en la cual nos estemos desempeñando. Y es una ordenanza del Señor para nosotros. Entonces, el creyente no puede alardear de su poder en ninguna de las relaciones. No porque yo soy el padre de familia, aquí se hace nomás lo que yo digo. No porque yo soy el esposo, tú tienes que hacer las cosas como yo digo, no porque seas el jefe. No puedes ir y alardear de tu poder con aquellos que están bajo tu responsabilidad. Las relaciones se tienen que dar sujetas en el amor que tú has recibido por gracia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Lo repite al final, el versículo 9, porque Dios no hace diferencias entre las personas. Todos los hombres, creyentes o incrédulos, siervos o jefes, ricos o pobres, hombres o mujeres, adultos, jóvenes o niños, todos el Señor nos trató igual. A todos el Señor nos va a pedir cuentas. A los que estamos bajo la gracia nos pedirá cuentas bajo la gracia. Y sabemos lo que esto significa. La gracia cubre nuestra falta en Cristo Jesús. A los que están sin gracia les será pedido cuenta sin gracia. Para eso hay ley. Y el Señor va a demandar de cada uno lo que el Señor ha puesto en la vida de cada quien. Y en este juicio no hay excepción de personas. Tenemos que tratar al hermano en la dignidad que el Señor nos pide como familia de Dios, y tenemos que tratar al prójimo en la dignidad que Dios demanda de amor hacia nuestro prójimo, porque esta es voluntad revelada de Dios. No se trata de una interpretación personal, se trata de una obediencia a lo que la palabra enseña. Yo quisiera terminar esta mañana y con esta serie de 3 mensajes de estos últimos domingos diciéndote lo siguiente, piénsalo bien. En esta cadena de roles que el Señor, que nuestro Dios en su palabra ha establecido, todos tenemos que rendir cuentas. Si tú eres padre o madre de familia, si tú eres hijo o hija de familia, tienes que rendir cuentas. Si tú eres esposo o esposa, tienes que rendir cuentas. Si tú eres empleado o empleador, tienes que rendir cuentas. Sea lo que haya y seas en tu vida, tienes que rendir cuentas. Y nuestras cuentas son rendidas principalmente al Señor. Pero esto no nos exime de las cuentas que tenemos que rendir, también en la sujeción que tenemos los unos a los otros. Que esas cuentas que vamos a rendir entre nosotros y delante del prójimo sean siempre un buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque esto hará que otros también glorifiquen el nombre de nuestro Dios, y de esa manera puedan ver en nosotros las grandes riquezas que la gracia de Dios nos otorga. Vamos a orar. Señor, tu palabra que es verdad, Padre, nos reta cada día más y más a la transformación
de nuestras formas de vida, de nuestra cultura, de nuestro carácter, de nuestras costumbres. Que estas, Padre, sean moldeadas a la luz de tu palabra, bajo la guía de tu Espíritu Santo, para que el testimonio de nuestra vida sea alabanza para la gloria de tu nombre. Así sea, Padre, te lo pedimos, porque tú eres el que pone en nosotros el querer y el hacer. En Cristo Jesús. Amén.